Hola, mi nombre es Anthony Rosier y soy pastor de Centro Cristiano Puerta Abierta, Corrientes y Resistencia. Y sentí de parte de Dios de comenzar estudiando el liderazgo que encontramos en el libro de Juan. Y hoy yo quiero que podamos mirar el primer capítulo. Y hay bastante, esto va a ser un estudio bíblico. Vamos a leer la palabra de Dios y rescatar los detalles que encontramos aquí. Y vamos a ver cómo esto se aplica a nuestro liderazgo. También quería hablar de este tema del liderazgo porque es fundamental. Porque cuando los líderes mejoran, todo mejora. En nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, en la iglesia. Cuando yo o cualquiera mejore en su lugar de liderazgo, entonces las personas en su alrededor son influidos de una manera mejor. Me acuerdo cuando comenzaba a servir en la iglesia. No sabía muy bien cuáles eran mis dones y cómo se iba a ir desarrollando mi propósito, mi llamado. Pero sabía que Jesús me había llamado y a todos nos ha llamado a ir y a ser discípulos. Con la base de esta afirmación, comenzaba a acercarme a personas, a hablarles de Jesús y tratar de encaminarles a través de consejería y estudios bíblicos a poder conocer a Jesús y seguirle a Él. Y después que ellos también pueden hacer discípulos a otras personas. En mi juventud trabajé por 7 años en un restaurante como mozo y allí tuve que aprender cómo manejarme con los clientes, cómo manejarme con mis compañeros de trabajo para que podamos ayudarnos mutuamente y tener una buena relación entre todos, un buen ambiente laboral. Tenía que aprender a relacionarme bien con los gerentes para que ellos puedan ver en mí el cumplimiento del trabajo, de las tareas y de la atención a los clientes y a todo lo que implicaba trabajar como mozo para que ellos quieran darme más trabajo. Y yo también quería poder tener una buena relación como para poder influir en ellos cuando por ahí encontramos situaciones donde necesitamos su ayuda o teníamos dudas o ideas como para ir mejorando en general o en algunos detalles el trabajo que hacía yo o lo que estaba pasando en el negocio. Entonces siempre estamos en formación, pero cuando crecí y comenzaba a asumir mayores responsabilidades de liderazgo, tenía más personas a cargo, estaba influyendo en más vidas, tenía mi propia familia, comenzaba a pastorear una iglesia y entonces me di cuenta que era muy importante seguir creciendo en mi capacidad de relacionarme y de poder influir en los demás, porque me di cuenta que no había adquirido todas las capacidades y cualidades para tratar con todas las situaciones y aconsejar a todos en las áreas de sus vidas donde quizás estaban sufriendo o padeciendo un momento de dificultad. Entonces necesitamos todos crecer en nuestro liderazgo y probablemente vamos a seguir creciendo en esto hasta que morimos. Crecer y crecer y crecer, aprender y aprender sobre el liderazgo. Y cuando un líder mejora, todo mejora. Por eso quiero que podamos estudiar el libro de Juan. Allí encontramos más que la mitad de ese libro que habla de la vida de Jesús. Y que podemos resaltar muchos principios espirituales, muchos principios de liderazgo para que nosotros lo podamos asimilar en nuestras vidas, implementarlos y ver los buenos frutos. Les adelanto que específicamente en el capítulo 1, como es el primer capítulo del libro de Juan, encontramos como una presentación de los personajes, de algunos.
y en general el principal. Entonces vamos a estar viendo sobre todo sobre la persona de Jesús, su identidad, Juan el apóstol que escribió ese libro y Juan el Bautista que tuvo un papel importante en el comienzo del ministerio, la vida de Jesús. Y bueno, después más adelante en el libro de Juan no se encuentra mucho sobre Juan el Bautista. Pero están presentados estos personajes, estas personas, en el primer capítulo. Entonces vamos a encontrar qué cualidades tenían, cómo era su identidad. Y vamos a ver cómo podemos nosotros encontrar y afirmar nuestra identidad. Porque cuando un líder descubre su identidad, comienza a sentirse más cómodo en su propia piel. Y ahí comienza a ser más natural y más eficaz en su liderazgo. Fluye por naturaleza esa buena influencia. Así que vemos en Juan capítulo 1, versículos 1 al 5, primero leemos. Dice, en el principio ya existía el verbo. Más adelante vamos a estar aclarando que el verbo es Jesucristo. Entonces, vemos que parte de la identidad de Cristo es que Él siempre existía, desde el principio. Inclusive que antes del principio, porque vamos a ver que Él creó todo. Y el verbo estaba con Dios, haciendo referencia a la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y el verbo era Dios, hablando de que la Trinidad es una unidad, único, siendo Dios, tres personas en uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que está muy claro a través de la palabra de Dios, desde el comienzo hasta el final. Nuestro Dios es maravilloso y glorioso. Y aquí estamos comenzando a encontrar las características de Jesús. Versículo 2. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Tiene la capacidad de crear. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Entonces, Él podía dar vida a los seres. Esta luz resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no han podido extinguirla. Así que es también Jesús una persona que iba a tener ciertas luchas, conflictos. Vamos a ver más aún adelante. Él siendo luz, pero había tinieblas, oscuridad. Eso entendemos como el pecado. También está allí el diablo, Satanás. Así que encontramos estas características. Con solo estas características, yo me imagino que podría ser un líder bastante influyente. Si yo tenía la seguridad que era Dios, que era la luz del mundo, que podía crear, que podía dar vida, que yo era luz y que nada me podría apagar, que yo iba a vencer todo que venía en mi contra, entonces eso me daría mucha seguridad. Bueno, yo no soy Dios, aunque más adelante vamos a ver las características que sí tenemos, por decir en común, por nuestra identidad como formado a imagen y semejanza de Dios. Pero bueno, a base de lo que estamos viendo de quién era Jesús, entonces Él tenía mucha seguridad de poder desempeñar su vida y su propósito aquí en la tierra. Hasta, bueno, sabía que tenía la capacidad de morir y resucitar para darnos la salvación. Siguiendo, dice en versículos 9 a 14, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz estaba en el mundo. El mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Así que aunque se ve claramente las cualidades de Dios en este mundo, por mucho tiempo, muchas personas, la mayoría no
buscaron, no reconocieron a Dios. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Experimentó también rechazo. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, es Jesús, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¡Qué hermoso! Entonces, también Jesús tiene la capacidad de relacionarse con los seres humanos hasta tal punto que es clave cómo piensan las personas de Él, si saben cuál es la identidad verdadera de Jesucristo. Dios, Salvador, luz. Porque si tenemos alguna imagen distorsionada de quién es Jesús, entonces no vamos a poder alcanzar la salvación. Aunque siempre estamos conociendo y aprendiendo, pero los elementos fundamentales que estamos viviendo aquí es clave que lo tengamos en claro. Que muchas personas no aceptan a Jesús, no aceptan cuando hablamos de estas características, pero en algún momento van a ver y se van a dar cuenta que necesitan a un Salvador. Bueno, dice también en versículo 13, estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Así que para realmente tener nuestra vida completa, nuestra identidad completa, necesitamos aceptar a Jesucristo como Dios, como Señor, como Salvador, como luz de este mundo, como todo lo que Él es, según lo que enseña la palabra de Dios. Y de esa manera vamos a estar llenos de Él y completos en Él. ¡Qué bueno! Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Jesús vino y vivió en este mundo, así que Él es nuestro referente de cómo debemos vivir y cómo podemos llegar a agradar al Padre y llegar a vivir en el cielo para toda la eternidad. Vino y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, todo lo que Él pudo lograr, lo que Él pudo hacer y lo que hizo por nosotros. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. Es Jesucristo. Y dos características muy especiales. Dice, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Eso sí podemos agarrar y decir, yo quiero ser un líder como Jesús. Lleno de gracia, lleno de verdad. Que puedo tener favor hacia los demás a pesar de que cometen errores. Y que puedo también ser una persona que sabe enfrentar la realidad, que puedo tratar con la verdad de la situación, la verdad de lo que hay en mi corazón, la verdad de lo que están viviendo otras personas y que puedo poder compartir la palabra de Dios en medio de estas situaciones y que todos aquellos pueden ser ministrados por mi vida y por lo que Dios ha puesto en mí. Entonces, así como Jesús tenía en claro su identidad, yo también necesito asegurar que desarrollo seguridad en mi identidad. Como yo estaba diciendo al comienzo, que mi liderazgo estaba en formación en los primeros tiempos cuando asumía cada vez más responsabilidad. Y así nos pasa a todos. Estamos en formación continua. Encontramos que también en versículo 19 dice, al día siguiente Juan vio a Jesús y se acercaba a él, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el contexto bíblico general entendemos que el Cordero de Dios significa que iba a ser el sacrificio sustituto por nuestros pecados. Se usa una palabra expiatoria, que realmente que purificaba, que limpiaba, inocente era y que iba a morir por los pecados del mundo. Bueno, de manera breve se puede leer en Juan 1, 16 a 18, pero que el propósito siempre de Juan, el apóstol en este libro, es contar sobre quién era Jesús. Y encontramos este propósito en Juan 20:31 que dice, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que al creer en su nombre tengan vida.
Así que eso era su rol, por lo menos en cuanto a este libro, de realmente contar con claridad quién era Jesús. Y vamos a ver cuán importante que es para nuestras vidas. Después está Juan el Bautista, que vamos a hacer simplemente un resumen, pero él sabía cuál era su rol también. Leemos un par de versículos. Juan 1, 6 al 8 dice: vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió, enviado por Dios, como testigo para dar testimonio a la luz. O sea, vino para explicar quién era la luz, quién era Jesús, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Así que él entendió que su rol, su papel, su función, parte de su identidad, era simplemente dar testimonio y ayudar a otros a creer. Qué bueno, así se aterriza un poquito para todos nosotros. Él encontró algo específico. Todos somos llamados para ser discípulos, que es ayudar a otros a conocer a Jesús y caminar con ellos en su crecimiento. Eso es algo que debemos vivir por naturaleza, preocuparnos por el estado espiritual de los demás, pero vamos a encontrar nuestro rol cada vez más específico y algunas fuerzas que agregamos a este llamado de hacer discípulos, que va a producir un impacto mayor en la iglesia y en la representación de quién es Jesucristo aquí en el mundo. Entonces Juan entendía cuál era su rol. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello exclamó, el versículo 15: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. Entonces él ya sabía que Jesús era más importante que él, siendo Dios. Entonces simplemente él se conformó y felizmente le da testimonio de quién era Jesús. Y debemos también estar felices. Nosotros no somos Dios y siempre estamos bajo el liderazgo de Jesús, que es excelente líder, el mejor que hay. Y podemos estar seguros que nos va a llevar a crecer y ser bendecidos. Así era Juan. No era ni un profeta, no era el Cristo, no era Elías. Fue muy cuestionado, pero simplemente él decía que él estaba allí para preparar el camino para el Señor. Que él bautizaba en agua, que significaba bautizaba para arrepentimiento, pero que después venía otro que iba a bautizar con el Espíritu Santo, que eso iba a ser Jesús. Esto se puede encontrar en Juan 1 y los versículos 21 al 34 aproximadamente. Pero quiero ir tocando algunos puntos prácticos y cerrando esta enseñanza sobre el liderazgo. Como encontramos que Jesús, Juan el Apóstol y Juan el Bautista realmente pudieron encontrar con claridad su identidad. Y es clave para nosotros descubrir eso. Sí, yo sé que hemos hablado de identidad en muchas oportunidades en diferentes ámbitos. Y es fundamental. Y específicamente quiero reafirmar este principio porque afecta a nuestra capacidad de liderar. Saber realmente quiénes somos. Hay algunas preguntas que podemos hacernos para ver si estamos con claridad en quiénes somos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Son preguntas importantes para hacernos y buscar respuestas claves para esto. La Biblia nos enseña, sin leer muchos versículos, que hay abundancia de afirmación sobre eso, pero que es clave para poder formar nuestra identidad como líder, de poder saber cuál es el propósito o nuestra razón de existir. En Génesis encontramos esa respuesta, que nosotros fuimos creados para señorear
o en otras palabras, a gobernar, reinar, mandar, dominar, someter. Y esto responde al porqué que de las motivaciones innatas que poseemos, hombres y mujeres, para conquistar, a dominar o prosperar, ya que nuestro ADN, que después de terminar nuestra identidad genética, contiene este elemento motivador totalmente natural que nos fue entregado y otorgado por el Dios de gloria. Wow, yo lo escribí para que quede bien en claro esto. Así que hay algo fuerte en nosotros que nos impulsa a ser líderes. Algunos de nosotros lo apagamos y nos conformamos con la tranquilidad, la mediocridad, pero Dios ha puesto algo grande dentro nuestro. Este sentir de señorear, de gobernar, de progresar, está en nosotros. Segundo, también encontramos en nuestra identidad las características al ser hecho a la semejanza e imagen de Dios, sumándole a estos sus atributos, al ser humano. En palabras muy profundas, esto nos revela las grandes características originales de los seres humanos, lo que es igual a un carácter. Como vimos, dos características, que Jesús vino lleno de gracia y de verdad. Entonces, nosotros, hechos a imagen y semejanza de Dios, podemos observar las características con las que sí podemos compartir con Dios. Otras cosas que no vamos a ser Dios, pero podemos ser usados grandemente en este mundo, como Jesús fue usado para hacer milagros, para traer sanidad. No podemos morir por los pecados de otros, porque eso ya está hecho. ¡Qué bueno! Gracias, Jesús. Pero sí podemos luchar y compartir los sufrimientos de Cristo al esforzarnos para el bien de los demás, que otros pueden llegar a conocer a Cristo, y que eso requiere un esfuerzo de nuestra parte, a veces sacrificios financieros, de tiempo, de energía para el bien de otros. Son características que encontramos en Jesús. Por eso estamos leyendo este libro de Juan y examinando el liderazgo de Jesús, para que podamos tomar todas las cualidades y características que encontramos en Él y pedir que Él los desarrolle en nosotros, que sean carne, nuestra carne, y que las pongamos por obra. De orar por los enfermos, de poder profetizar bendición sobre vidas, de poder traer palabras de conocimiento y sabiduría, de poder enseñar la verdad del reino de Dios de una manera simple y clara, para que otros puedan tener sus ojos abiertos por el poder del Espíritu Santo y que puedan llegar a conocer al amor de Dios en Cristo Jesús. Pueden conocer la salvación y la vida eterna. Es tremendo, y vamos a encontrar esto al leer la palabra de Dios y enfocarnos en observar la vida de Jesús, porque fuimos creados a imagen y semejanza nuevamente. Entonces, las cosas que vivió Jesús, nosotros también, la gran mayoría, lo podemos vivir igualmente. Jesús mismo dijo: las obras que yo hago los van a hacer ustedes también, y cosas aún mayores. Entonces, debemos observar sus hechos y decir: esto sí puedo hacer, y el Señor va a ir poniendo en nuestros corazones que en mayor cantidad, en mayor calidad, quizás más grande, el Señor lo va a ir haciendo a través de nosotros. Jesús era una persona que sabía quién era, de dónde venía y hacia dónde iba. En Juan capítulo 8 dice: respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Jesús era una persona con una identidad perfectamente clara. A nosotros nos lleva un tiempo y unos tips para cerrar. Podemos encontrar una de las mejores maneras de ir descubriendo nuestra identidad
como dijimos, es estudiar la palabra de Dios y específicamente leer sobre la vida de Jesús. No hay otra cosa que iguala a lo que realmente puede cambiar a nuestras vidas y formarnos, porque el Espíritu Santo está allí presente enseñándonos la verdad. Segundo, podemos simplemente servir, disponernos a ayudar. Mis hijos les encanta ayudarme en cualquier tarea que sea. Si es lavar los platos, en un tiempo querían lavar los platos y ahora ya lo saben hacer y le dejamos hacer solo y por ahí no lo quieren hacer. Y ahora si estoy haciendo un proyecto en la casa o alguien está trabajando, quieren observar y mirar y quieren aprender, quieren servir, quieren colaborar, quieren aprender. Qué bueno, porque hay algo dentro de ellos que dice, no, yo doy por más, puedo aprender cosas, yo quiero poder y realizar algo que antes no sabía hacer. Está dentro de ellos y se ve ese deseo de crecer y de realizarse. Servir. En una oportunidad se necesitaba que alguien en la iglesia, cuando yo era joven, se necesitaba una persona para acompañar a la pastora los miércoles a la noche a cuidar a los chicos y dar una clase bíblica mientras que los padres estaban en la escuela del ministerio. Entonces yo me ofrecí para servir en ese lugar y fue muy interesante. Lo fuerte mío no es trabajar con los niños, pero cuando necesito y no queda otro, allí estoy. Y tengo una visión y un sueño para que los niños puedan disfrutar al máximo lo que es ser cristiano y disfrutar de la iglesia, aunque en mí no es la gracia tan fuerte como para ministrarlos. Hay otras personas que sí, mi esposa especialmente, y muchas otras personas sirviendo en el ministerio de niños. Es impresionante ver esa gracia y yo lo admiro. Pero serví y aprendí cosas y cómo tratar como niños y que podía dar clases a los niños y podía contenerlos y disfrutar de ese tiempo. Y también me di cuenta que no era lo que más me apasionaba, lo que más gracia tenía. Entonces seguía sirviendo con otras edades, con los jóvenes adultos y allí comenzaba a hacer discípulos, allí comenzaba realmente a descubrir esa pasión por predicar la palabra de Dios, por hacer discípulos, acompañar a las personas en su crecimiento espiritual. Eso sí me apasionaba. Comenzó a despertar en mí un llamado pastoral que nunca lo había pensado. Y con el paso del tiempo he descubierto que hay mucha necesidad en el mundo y simplemente a través de hacer discípulos y formar líderes y plantar iglesias, podemos rápidamente extender el reino de Dios y multiplicar la cantidad de personas que llegaron a conocer a Jesús. Entonces, he descubierto a través de probar cosas nuevas, a través de servir, que algunas fuerzas tengo y sigo creciendo obviamente en eso. Puedo plantar iglesias, establecer nuevas obras, puedo formar líderes y disfruto mucho hacer estas actividades. Disfruto mucho ver a otros encontrar sus dones y talentos y espacio de servir y de crecer. Esto para mí es lo mejor que hay. Así que servir es clave. También dije probar cosas nuevas, probar algo nuevo. Se puede probar la construcción, probar la música, probar la enseñanza, probar cosas, probar el diseño gráfico, probar diferentes áreas de servicio, diferentes cosas, probar servicio a la comunidad, probar servir a los niños, probar trabajar en multimedia, probar muchas cosas. Hay oportunidades de servir, se debe encontrar en la iglesia lugares para servir. Bueno, no se puede hacer todo de una, pero es importante probar cosas nuevas. Así de esa manera vamos encontrando los dones que hay en nosotros. Y también de paso lo afirmo algo muy importante, que para realmente encontrar nuestro llamado y formar nuestra vida de liderazgo, nuestro propósito, necesitamos estar en comunión con otras personas.
Nosotros vemos en la palabra de Dios que dice que los cristianos se reunían todos los días en el templo y en casa por casa. Así que tenemos grupos en casas y allí realmente llegamos a conocer a las personas. Y por este medio podemos ver su madurez y sus capacidades y si realmente tiene el corazón de Jesús para ser discípulos. Y allí podemos ir encontrando otras capacidades, pero hay una base de madurez que es necesario para ir asumiendo otros niveles de responsabilidad en la iglesia. Así que probar cosas nuevas es algo muy práctico que se puede hacer para ir descubriendo cuáles son nuestros dones, talentos y ir desarrollando cualidades de liderazgo. Otra cosa es enfocar y desarrollar nuestras capacidades fuertes. Cuando ya encontramos algunas cosas que son más fuertes, que nos sale mejor quizás que otras personas, entonces es importante tomar tiempo de invertir en eso. Si vivimos tratando de reforzar las áreas débiles de nuestras vidas, nunca vamos a realmente formar al máximo nuestras fuerzas, nuestros dones y talentos que necesitamos para que podamos ser de mayor impacto en el mundo. La mayoría de nuestro tiempo debemos invertir en mejorar nuestras fuerzas. Sí, hay un tiempo de ir probando muchas cosas nuevas y hay siempre tiempo para de reforzar áreas débiles en nuestras vidas, pero debemos llegar a un punto cuando hemos descubierto lo que realmente nos apasiona. Entonces, dar tiempo de capacitar y reforzar y utilizar estos dones y capacidades. Y así van a ir tomando su forma plena en esta vida. Bueno, 2 puntitos más. Podemos pensar en qué nos gustaría lograr en la vida. Yo sueño con poder establecer iglesias en todas las provincias de Argentina y también ver movimientos de plantaciones de iglesias en todos los continentes del mundo, o sumarnos a lo que Dios ya está haciendo o establecer algo si es necesario. Tengo un sueño que requiere a muchas personas a involucrarse, tengo que formar a muchos líderes. Hay desafíos muy grandes, entonces veo qué es lo que yo necesito para poder alcanzar eso. ¿Qué cualidades de líder necesito tener? ¿Qué nivel de líder necesito ser para poder llevar adelante este proyecto? ¿Qué cualidades me están haciendo falta para poder implementarlos y aprenderlos? Debo estar en una capacitación también continua porque va a requerir una capacidad de liderar muy fuerte, porque la tarea es sumamente grande, que vamos a necesitar ver los milagros de Dios y vamos a necesitar un ejército de personas que están apasionados por ver a este mundo convertirse, entregar sus vidas plenamente a Jesucristo. Así que debemos soñar, pensar qué podemos hacer y a partir de ahí adquirir las herramientas necesarias para alcanzar el llamado, propósito y destino en la vida. Es mucho lo que encontramos en un solo capítulo. ¿Qué encontraste? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Cómo te impactó en cuanto a tu propia identidad, en cuanto a tu propio nivel de liderazgo, tu influencia en los diferentes ámbitos donde te mueves? Y todos estamos en cierta etapa de nuestro proceso, en una etapa de descubrimiento y una etapa de fortalecer y una etapa de maximizar nuestro potencial. Entonces estamos creciendo como líderes y al encontrar nuestra identidad en Dios, al saber que fuimos creados para señorear, para gobernar y que nosotros también fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que podemos vivir y hacer lo que hacía Jesús, entonces nosotros podemos tener claridad y podemos fortalecer nuestra seguridad en quiénes somos
para ir avanzando en nuestra forma de acercarnos a los demás y influir en sus vidas. Nuestra identidad y la seguridad, la claridad de nuestra identidad en Cristo Jesús es fundamental para que podamos llegar a ser líderes al máximo. Así que Dios les bendiga y que podemos seguir creciendo a través de la vida de Jesús, a través de lo que vamos aprendiendo en el libro de Juan sobre quién es Jesús y su gran ejemplo de liderazgo. Dios les bendiga.